Vamos al libro de Jonás capítulo 1, amén. Muchos de ustedes ya conocen sí, 1. Vamos primero ahí al capítulo 1 y vamos a ver un ejemplo de un hombre, un profeta de Dios que Dios lo llamó para profeta, para llevar su palabra, para poner su palabra en su boca y vamos a ver la historia de Jonás, amén. Vamos ahí al capítulo 1, vamos a leer del 1 al 3, amén. ¿Sí estamos ahí? Bueno. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Sí me va siguiendo? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de qué? ¿Quieres que lo volvamos a leer? Verso 2 y 3. Vino la palabra del Señor y le dice: levántate y ve a Nínive. ¿A quién le está hablando? A Jonás. Y dice: ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Vamos a detenernos hasta ahí. Sí, vamos a meditar esta primera parte. Entonces, qué contraste, ¿no? De repente, porque él ya tenía un llamado como profeta, ¿sí me entiende? Y de repente Dios le da una instrucción y le dice: ve a Nínive y predica, pregona, anuncia. Y de repente, pues Jonás, en vez de obedecer, dice la escritura que agarró, preparó todo y se fue para otro lado, pero no para donde Dios que lo mandaba. Iba en la dirección correcta. Para él sí, mi hermano. Para él sí, él iba en la dirección correcta. O sea, ¿por qué? Porque para él en su necesidad, en lo que había en este profeta, para él fue lo correcto ir a otro lado y no a donde Dios lo mandaba de acuerdo a su llamado. Si vamos entendiendo, mis hermanos. Entonces, y uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que Jonás está huyendo de la presencia del Señor? ¿Cómo va? Como dice la palabra, ¿no? Él lo único que quiere hacer es alejarse de la presencia de Dios, cuando Dios le había dicho: quiero que vayas a Nínive. Indagando un poco la historia, primeramente dice la palabra que Dios le dijo que pregonara. ¿Qué es la palabra pregonar? Publicar, anunciar en voz alta un conocimiento, lo que estaba oculto o lo que debía callarse. Eso es lo que Dios estaba esperando en quién, en este profeta, de acuerdo a su llamado, que él anunciara algo. ¿Cuál era la razón? Capítulo 2, versículo 2, perdón. ¿Cuál era la razón? ¿La maldad de quién? De los hombres que habitaban en esa gran ciudad. Dice la escritura que era una gran ciudad. O sea, entonces no era mi pueblito donde nací, ¿verdad? Yo nací en un pueblito, hermanos. Era una gran ciudad. ¿Sí me entienden? Y de alguna manera dice la escritura que él agarró y dice: huyó de la presencia de Jehová y tomó dirección a Tarsis. Tarsis, ¿qué significa Tarsis? O sea, ¿qué es lo que él quería hacer? Y meditando un poco la palabra, Tarsis significa fundir.
¿Cómo significa Tarsis? Fundir. Significa quebrar en pedazos. Es lo que significa Tarsis. Y entonces él iba a esa dirección. ¿A qué dirección iba? A Tarsis. No a la dirección que le había dado ¿quién? El Señor. Iba a una dirección llamada Tarsis. Amén. Y entonces eso es lo que significa Tarsis. Fundir o quebrar en pedazos. ¿Qué representa Tarsis? Esa dirección a donde iba ¿quién? Jonás. Nuestros caprichos. Porque significa algo, mi hermano. ¿Sí me entienden? Y representa algo Tarsis. Algo que tiene que ver con el corazón de este profeta, de este hombre. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Cuál dirección llevaba? La decisión que él tomó lo llevó a una dirección. ¿Cuál? Cumplir sus caprichos. ¿Ya me van entendiendo? ¿Qué más? Querer hacer lo que yo quiero hacer, pero no la voluntad de Dios. Eso es lo que representa Tarsis, hermanos. Ir contra su voluntad y huir de la voz del Señor. Todo eso es lo que representa Tarsis. Una dirección contraria a mi llamado. Una dirección contraria a lo que Dios quiere que yo haga, que Dios quiere que yo le sirva, que Dios me pide como hijo de Dios, como profeta. Y entonces Jonás tomó una decisión. Entonces, ¿en qué estaba basada su decisión, hermano? En la palabra de Dios, en la palabra que Jehová había enviado para llevarla a Nínive. ¿En su orgullo? Sí, mi hermano. En su manera de pensar, en los deseos de su corazón, en los designios de su corazón. Y esa era la dirección que él había tomado. Y entonces, ¿a dónde fue? A un lugar llamado Jope, ¿verdad? Y ahí tomó un ¿qué? Una barca, ¿no? ¿Qué dice ahí la palabra? Verso 4, vamos al verso 4. Halló una nave, ¿verdad? Entonces no dice barca, dice nave, significa que no era cualquier. Y dice 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Verso 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué estaba haciendo Jonás en el barco? Estaba durmiendo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Se levantó una ¿qué? Una tempestad. El viento que Dios hizo levantar provocó una tempestad en medio del mar y estaba afectando ¿a quién? A ese barco, a esa nave. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios, verso 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? ¿Sobre quién cayó la suerte? Y entonces, verso 8 dice: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y lo empezaron a interrogar, ¿verdad? Esos hombres que estaban ahí, los marineros, los oficiales. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo ¿qué? Amén. Vamos a detenernos ahí un poco y ahorita seguimos meditando. Entonces, ¿qué empezó a pasar en la dirección que llevaba Jonás? Pregunto, se levantó una. ¿Le empezaron a salir las cosas bien? Pregunto. ¿Verdad que no le empezaron a salir bien las cosas?
no le empezaron a salir las cosas bien. Cuando nosotros vamos en una dirección contraria a la voluntad de Dios, estamos huyendo de su presencia y las cosas no van a ser buenas. Él empezaba que un curso, estaba empezando a enfrentar consecuencias de sus decisiones, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Pero ahora la pregunta es, ¿quién estaba detrás de todo esto? No escucho. Los propósitos del Señor. Mire, ¿quién levantó esos vientos para que se levantaran las olas? Y cuando echaron suertes, ¿no? Porque ellos empezaron a clamar a sus dioses, ¿verdad? Esa gente que estaba en el barco tenían otros dioses. La palabra de Dios dice que es dioses con D minúscula, eran otros dioses, los dioses de ellos. Pero dice que al contrario, sentían que perecían y entonces de repente echaron suertes. Ellos tenían ideas, esa gente tenía ideas donde apostaban a la fortuna, a las suertes, y dijeron, pues la suerte nos va a decir qué es lo que está pasando, quién es el culpable de todo esto. Pero Dios estaba detrás de todo esto. Dios tiene el control, mi hermano, de todas las cosas. No cayó una hoja de un árbol si Él no lo permite. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con Jonás? Iba en una dirección contraria a la voluntad de Dios y por consecuencia las cosas no iban a salirle bien. Entonces, vamos ahí a la palabra. Dice la palabra ahí. Vamos al 12. Él respondió. 11, perdón, dice. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embravecido, ¿qué? Él les respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar ¿qué? Se quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. ¿Sobre quiénes? Sobre ustedes. Vamos a detenernos ahí. Primeramente vamos a ver consecuencias de ir en la dirección incorrecta. ¿Afecta a los demás? Sí. Este versículo 12 me muestra que estaba afectando a los demás. Sí, cuando nosotros en nuestro llamado tomamos malas decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no van de acuerdo a su palabra, vamos a afectar a terceros. Aquí está la palabra. ¿Qué más? Vamos a pagar un precio. Se va a pagar un precio, mi hermano. ¿Sí entendemos? ¿Quién pagó el pasaje para subirse a ese barco? Jonás pagó ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué simboliza eso? Que ahora nosotros por tomar decisiones que van contra la voluntad de Dios, que no van de acuerdo a mi llamado, de acuerdo al propósito que Dios me dio, que cuando yo no estoy en el lugar correcto, vamos a pagar un precio. ¿Tú estás en el lugar correcto? Porque eso es estar en la dirección correcta. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Estoy en el lugar correcto donde Dios quiere que esté? Ahorita sí, mi hermano. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿ah? ¿Sí o no? Venir ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Servirle ¿con qué? Con alegría. ¿Venimos de esa manera? ¿Es la dirección correcta? ¿Es la voluntad de Dios? Todo tiene que ver, mi hermano. Mira, qué importante es entender esto. Vamos a sufrir y Dios va a estar ahí esperando el momento para que nuestro orgullo
Escuchen, nuestro amor propio, nuestra seguridad propia en aquellas cosas que hemos puesto nuestra confianza, en aquellas cosas que les hemos dedicado más tiempo, Dios va a estar ahí tratando en tu vida, así como estaba tratando con la vida de Jonás. Eso es lo que enseña esta palabra. Vamos ahí al Salmo 139, verso 7. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de qué? ¿Y a dónde huiré de qué? Es una pregunta que hace el salmista, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de qué? De tu presencia. Siguiente versículo. Dice, si yo subiere a los cielos, ahí estás tú, ¿verdad? ¿A dónde está Dios? Si nos vamos a los cielos, ¿a dónde está Dios? Ahí está. Y si nos vamos al Seol, ¿qué dice? Y si ahí hiciéramos habitación, ahí hiciere mi estrado, ¿qué dice? Ahí estás tú. Siguiente. Si subiere, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué dice? Aún ahí me guiará tu mano y me asirá ¿qué? Detente ahí tantito. Aún en ese lugar, puedes poner los dos versículos juntos, 9 y 10. Está aprendiendo la hermana. Ahí va, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde iba Jonás? ¿Iba en el mar, sí o no? Andaba en el mar, estaba en una nave, él iba rumbo a Tarsis, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero dice, aún ahí, en mi necedad, en mi rebeldía, en mi terquedad, en mi capricho, en mi forma de pensar, en mis decisiones, ahí me guiará tu mano, ahí estarás tú. Y me asirá tu diestra. ¿Qué significa? Que Dios prepara todo para cumplir su propósito en aquellos que hemos recibido este llamado. ¿Sí me entienden, hermanos? No podemos escondernos. A donde vayamos, ahí está el Señor. Entonces, él estaba huyendo de su presencia, como veíamos al principio. Tomó decisiones que mostraban que quería estar lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Miren, hermanos, qué importante es meditar la palabra, porque de alguna manera Dios nos habla al corazón y de alguna manera nos hace entender la gran necesidad que tenemos. Muchas veces, por ejemplo, Jonás, ¿no? Ustedes se preguntan, pero ¿por qué reaccionó así? O sea, ¿por qué tomó esa decisión? Vamos ahí a Jonás, al verso 4. Y ahí la palabra de Dios muestra lo que había en el corazón de ese profeta, dice. Vamos tantito nada más al 4, 1 y 2, amén. Y dice así la palabra. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sí estamos ahí? Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir. ¿A dónde? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes ¿de qué? Del mal. ¿Qué es lo que ya sabía Jonás?
conocía la misericordia de Dios, sabía que Dios era amplio en perdonar. Entonces, ¿cuál era lo malo entonces? ¿Qué malo vio Jonás que prefirió irse lejos de la presencia de Dios según él? Lo que había en su corazón, hermanos. ¿Sí me entiende? Nínive era una ciudad asiria y era una ciudad vecina de Israel. Y los asirios siempre habían estado oprimiendo a Israel. Eran sus enemigos, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando uno medita la palabra, él tenía molestia con esa gente. Él sabía qué gente era esa. Tenían otros dioses. Era tanta la maldad que se manifestaba en ese lugar que Jonás tenía un conocimiento de la palabra de Dios y se daba cuenta de su pecado. Pero también había molestia por la forma de vida de esa gente, por el contexto que tenía que ver con el pasado entre su pueblo y los asirios. Ya me van entendiendo, mis hermanos. Y entonces es cuando Dios le dice: quiero que vayas al lugar donde no te gusta estar. El lugar donde no es fácil estar. Y por eso agarró y dijo: no, mejor me voy a Tarsis. Ya vamos entendiendo. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? El corazón de ese profeta. La necesidad, mi hermano, que nosotros tenemos como profetas, como hijos de Dios, como quieran llamarle en su llamado, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y a veces no nos parece y no estamos dispuestos a pagar un precio o a someternos a la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces preferimos estar lejos de Dios. Preferimos el no tener un compromiso con Dios, aunque Dios está ahí. ¿Para qué? Para atender mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, mi hermano, pero Dios también conoce la gran necesidad que tienes, que tengo. Y Dios hoy trae una palabra para que entendamos, así como este profeta. O sea, ¿por qué se encaprichó? ¿Por qué de repente, así como dice, ¿no? Aquí donde veíamos Jonás capítulo 2, verso 2, 4, verso 2, dice: es que tú los vas a perdonar. Yo sé que tú los vas a perdonar, pero yo no puedo perdonarlo. Yo no puedo perdonar. Estamos acostumbrados a que las cosas se hagan como nosotros queremos, y cuando nos alejamos de la presencia de Dios, de su voluntad, no podemos someternos a ella. Por eso lo hacemos, por eso tomamos decisiones que van a una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y por eso te preguntaba al principio: ¿en qué dirección vas? Hermana que estás aquí, ¿hace cuánto tiempo que el Señor te llamó? ¿Hace cuánto tiempo que tú hiciste un pacto con el Señor? Hiciste pública tu fe delante del Señor, de los ángeles. El Espíritu Santo estuvo aquí, fue testigo. Un pueblo fue testigo de que tú reconociste que Jesús era tu amo, tu Señor. Recibiste el amor del Padre y anhelabas esa comunión con el Espíritu Santo. Pero eso que recibimos tú y yo, mi hermano, es para hacer su voluntad. Es para un propósito, mi hermano: publicar y anunciar que la obra que Él siempre ha hecho en medio de este mundo, desde el principio y al fin, en estos tiempos, en los venideros, y en este tiempo en la vida de Jonás. ¿Sí me vas entendiendo, mi hermano? Recibes la palabra. Entonces,
Dios es amplio en perdonar. Ahora, vamos ahí donde estábamos, capítulo 1. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Vamos ahí al 14, al 17, dice. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como qué. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Cuando aventaron a Jonás al mar, porque estaban en el mar, ¡fum!, ¿qué fue lo que sucedió? En la nave, en el barco, se calmaron las cosas, se aquietaron las cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde estaba el problema? En Jonás, ¿verdad? Pero ¿qué estaba preparado para Jonás? Y se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches ahí. Entonces, ¿crees que Dios va a preparar, va a levantar una tormenta, va a hacer que las suertes, las cosas te encaminen al propósito en tu llamado? Aunque duela. Imagínate, meditemos. Jonás, ¿alguien conoce el mar? Levante su mano. ¿Quién conoce el mar? No les dé pena. Yo apenas lo conocí, imagínense. Yo conozco el mar, pero en la playita. En la madrugada estaba meditando esto y dije, a ver, una cosa es estar en la playita, ahí en el mar, y en la playa, ¿qué ves? La inmensidad, la grandeza. El mar impone, mi hermano. ¿Sí o no? Al menos a mí cuando fui la primera vez y lo conocí, dije, wow. Y luego no sé nadar, imagínate. Pero una cosa es estar ahí en la playita y, uy, qué bonito, las olas. Pero meterse a mar abierto es otra cosa. ¿Por qué? Porque a donde volteas y quieres tierrita porque sientes que te ahoga aunque estés en la barca. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque no sabes, no conoces el mar. Es inmenso, agua, agua, agua. Y ya el mar abierto, las olas no son como en la playita. Son fuertes, mi hermano. Impone el mar. Imagínate, Jonás, de repente saber, pues échenme. Lo echaron, hermano. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿quién conocía la necesidad de Jonás? Esa gente se fue. Y pobrecito, ¿no? Estoy hablando literalmente, estoy parafraseando. Ellos querían estar, ¿qué? A salvo. Bueno, a que nos perdamos todo, que se pierda uno. No supieron de Jonás, ¿verdad? ¿Verdad que no supieron de Jonás? ¿Y Jonás sabía nadar? ¿Quién sabe? Pero por ejemplo, cuando vamos así a un charquito, a las albercas, por ahí bien emocionados porque está haciendo mucho sol cuando podemos, cuando Dios nos bendice y podemos ir con la familia. A veces el agüita está aquí y como no sabes nadar, ahí te andas ahogando con esa, y mejor te pones ¿cómo se llama? Tu llantita, ¿no? Estaba viendo ahí un meme de una señora que
Creo que ya lo han visto, ya se empezaron a reír. Se aventó y así el agüita bajita, así como por aquí. Casi se ahogaba y estaba bien espantado. Y veía su rostro de la señora y wow. Imagínate Jonás. Y de repente empezar a hundirse. ¿Cuánto pudo haber estado ahí flotando en el agua? Si sabía nadar. Y si no, peor. ¿Verdad? Pero Dios había preparado un pez para Jonás. ¿Sí me entienden? Y nadie lo sabía. O sea, la existencia de esa hormiguita en medio del mar inmenso, Dios la estaba asistiendo. Dios estaba preparando algo para Jonás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entienden, hermanos? ¿Sí están meditando? Porque es así, o sea, de repente nosotros nos vemos, ¿verdad? Pero imagínate este hombre, ¿quién lo veía? Dios. Y así como dice el Salmo, ¿no? Si tomare las alas del alba y me fuere hasta el extremo del mar, ahí me guiará tu mano. ¿Cuántos problemas tenemos, mi hermano? Por ir por la dirección incorrecta. Y su mano, su fidelidad, su sabiduría, sus propósitos están en tu vida. ¿Entiende esto, mi hermana? Dios tiene el control. Cuando yo veo esta historia, me fascina, mi hermano. Dios habla. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Aunque nosotros estemos ¿de qué? De tercos, de necios, ¿de qué más? De caprichosos, de orgullosos, de soberbios. Dios nos va a guiar con su mano a la dirección correcta. ¿Lo crees? Entonces, ahora vamos ahí a algo que realmente la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Vamos ahí al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 10. Y este es algo que el Señor me daba. Vamos a ver esta historia que otra vez el Señor la trajo y gloria a Dios. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, vamos a leer el 19 al 22. Fíjate lo que dice la palabra. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Mayúscula. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Porque qué? ¿Quién había enviado a 3 hombres a la casa de Pedro? Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan. Y les hizo una pregunta: ¿cuál es la causa por la que han venido? Ellos le contestaron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír ¿qué? Entonces, Dios visitó la vida de este hombre, un romano centurión. No era del pueblo de Dios,
no era del pueblo de Dios, pero era un hombre importante que había ayudado ahí en Israel a las personas, que daba limosnas, que era temeroso de Dios, que era un varón recto. Y Dios veía eso en ese hombre, porque Dios, así como no podemos huir de su presencia, también Él nos conoce. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios visitó a Cornelio y le dijo: manda por Pedro, por Simón, por Pedro, está en la casa de un curtidor, y que lo traigan porque él trae un mensaje para ti. Entonces Dios primero visitó a Cornelio, ¡fum!, y después visitó a Pedro. Y entonces Pedro estaba ahí en lo alto de una casa, estaba orando, mi hermano. Y de repente vino una visión, un éxtasis. Y despierto, escucha, empezó a ver cosas que nadie más veía. Y vio cómo del cielo un lienzo bajaba del cielo a la tierra, y sobre ese lienzo reptiles, cuadrúpedos. Y de repente escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro reaccionó y dijo: no, Señor, nosotros los israelitas no comemos cosas inmundas. ¿Sí me entiende? Y entonces Dios le hizo ver a Pedro esto. Ahí acompáñame al verso 28. Él ya va camino a la casa de Cornelio, y fíjate lo que dice. Y les dijo, está hablando Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado ¿quién? Que a ningún hombre llame ¿qué? Común y inmundo. ¿Quién le hizo entender a Pedro? Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le hizo entender? Que Dios no hace acepción de personas, y que había llegado el tiempo de la gracia. Había llegado el tiempo donde no solo el pueblo de Israel iba a recibir las buenas noticias de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él hay perdón de pecados, sino que ahora, a través de la vida de ese hombre y Pedro como instrumento de Dios, ese hombre iba a escuchar un mensaje, una predicación. Pedro iba a pregonar al corazón de Cornelio y de toda esa gente, porque eran gentiles. ¿Qué significa gentiles? Que no eran de la nación de Israel. ¿Sí me entienden, hermanos? Y entonces, verso 33, ¿qué dice? Así que luego, ahí Cornelio le está dando testimonio, dice: envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, ¿en la qué? Para oír todo lo que Dios te ¿qué? Entonces ya estaba ahí, ya estaba todo preparado. Dios ya había preparado todo. La presencia de Dios es la dirección correcta en aquel que ha sido redimido, en aquel que ha sido marcado, en aquel que ha sido llamado. Ya estaba todo preparado. Entonces ahora ellos estaban ahí con hambre, con sed de escuchar la palabra. Y entonces Pedro empezó a predicar y dijo, 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. ¿Y qué? Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, las buenas noticias de paz,
¿Por medio de quién? Y este es Señor ¿de quién? Del pueblo de Israel y de todo este mundo. Y dice, ustedes saben lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautizo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? Y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de ¿qué? 42 y 43. Fíjate lo que dice. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y de muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre esos romanos, sobre esos cretenses, sobre esas personas que estaban ahí, amigos de quién, de Cornelio, personas que había invitado, que lo reconocían. Vino el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué vino el Espíritu Santo? Porque creyeron la predicación. Creyeron que todos los profetas, desde Jonás, desde Génesis, desde David como profeta, Jeremías, Isaías, los profetas, todos hablaban de Jesús. Y que Jesús había resucitado. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos creyeron. Ellos creyeron. Pero también sucedió algo. Se arrepintieron. Yo pregunto, ¿los romanos tenían otros dioses? ¿Sí o no? Sí, mis hermanos. Pero ¿sabes qué? En el corazón de este hombre llamado Cornelio había una relación. Dios había hablado a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué les ayudaba a los del pueblo de Israel? ¿Por qué les ayudaba? ¿Por qué daba limosnas? Porque ya en su corazón había creído, solo que hacía falta algo: conocer a Jesús. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Los judíos tenían una mentalidad, y Pedro lo muestra. ¿Cuál era esa mentalidad? Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los pactos, las promesas. Nosotros no somos como los demás pueblos. Nosotros tenemos ordenanzas, tenemos leyes, tenemos mandamientos. Tenemos un Dios que a través de todos estos años ha estado con nosotros. ¿Sí me entienden? Pero en el corazón de Pedro había algo. ¿Cómo le puedes llamar a una persona que hace acepción de personas? ¿Cómo se le llama? A alguien que hace acepción de personas. Cuando decimos, tú no, tú sí. Como dice Santiago, ¿no? Cuando de repente llegan aquí, ahí llegan con el carro bonito y es ¿cómo se dice? Es obvio que
que hay una posición, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si nosotros agarráramos, dijéramos, de repente, ahí está una hermana y pues ahí llegó, y de repente, ¿sabe? Hermana, pásese para allá atrás, porque mire, son nuevos y mire, traen su carrito Mercedes, que se sienten aquí. ¿Qué estamos haciendo? Diferencias, ¿ah? ¿Y acepción de qué? Entonces, ¿qué es lo que tenía que entender Pedro? Esa parte. ¿Dónde estaba eso? En su corazón, hermano. Cuando en nuestro corazón hay cosas como esas, nosotros vamos a hacer diferencias. Nosotros no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Una gran necesidad que tenemos todos, hermanos. Ya casi termino. Es en ir en la dirección correcta. Vamos a Romanos capítulo 7. Verso 18. Vamos a ver esto. Aleluya. Romanos 7. ¿Qué dice? Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y ahorita te pregunto de quién está hablando. Fíjate lo que dice. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pon el 18 nada más. Pablo está hablando de algo, está hablando de su lucha. Y dice, yo sé que en mi carne, dice, yo sé que en mí no mora el bien. ¿Y en qué me doy cuenta? Dice Pablo. Porque yo quiero hacer el bien, porque yo quiero ir en esa dirección que me va a llevar a la vida eterna, en esa dirección donde yo voy a caminar como una hija de Dios y un hijo de Dios, en esa dirección donde yo voy a ser obediente a su palabra, donde no me voy a desviar, no voy a tomar Tarsis, no me voy a ir a Jope para irme a Tarsis. Dios quiere que estemos en la dirección correcta. Y entonces Pablo, ¿qué está diciendo? En mi carne, dice, yo sé que en mí no está el bien. Yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Dios me habla, deja eso, deja esas actitudes, esa forma de hablar, esos pensamientos, ese enojo, esa ira, ya deja eso. Y no podemos. Ya lo sabemos porque Dios nos ha hablado. Ya lo sabemos, pero no podemos. Y mientras no pueda, vamos a ir en otra dirección. ¿Y sabes esa dirección a dónde nos lleva? Lejos de la presencia de Dios. Lejos de ver la gloria de Dios. Caminar con Dios es la razón por la que te llamó a ti, porque tocó tu corazón, porque preparó todo en medio de tus problemas y tus malas decisiones para que estuvieras aquí y creyeras en tu corazón que tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Tú no podías hacer nada por ti mismo, Él preparó todo. ¿O no estabas muerto en tus delitos y pecados igual que yo? ¿Qué podíamos hacer? No teníamos esperanza. Nuestra dirección y nuestro rumbo era la pobreza, era la maldición, era la perdición, la confusión. Y así como dijo ahí el libro de los Hechos, estábamos sujetos al diablo, oprimidos por el diablo, esclavos del pecado. Y Pablo entendió eso, pero Jonás no lo entendió.
meditando la distancia para llegar a Tarsis, de Jope para llegar a Nínive. Eran 800 kilómetros. Medita, 800 kilómetros de Jope para llegar a Nínive. Esa era la dirección que Dios le había dado a quien, al profeta. Y él agarró, pagó su pasaje, pero también pagó las consecuencias de esa decisión. Y agarró rumbo a Tarsis. ¿Sabes cuántos kilómetros son? De Jope a Tarsis, 3,800 kilómetros. Y entonces uno medita y digo, bueno, ¿eso qué? Que a veces nos aferramos y nos acostumbramos a estar lejos de la presencia de Dios. Y pensamos que estamos en la presencia de Dios. Gálatas 5. Parece que es dice, verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Los que son de Cristo, ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿somos de Cristo? Porque es importante meditar estos. Dice, porque los que son de Cristo van a entender lo que entendió Pablo. ¿Qué? Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Sí me entiende? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema de Jonás? ¿Por qué tanta terquedad en Jonás? ¿Dónde está nuestro problema que nos hace inconstantes? En nuestro corazón. Y es bien fácil justificarnos y decir, el diablo. Si el Señor te revelara a los demonios, mi hermano, créeme que uno se espantaría. Mis deseos, mis pasiones, cuando como hijo de Dios en el llamado que tienes tú y que tengo yo, empiezo a someter este cuerpo pecaminoso. Porque ¿qué hay aquí, mi hermano? Deseos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, deseos engañosos. ¿Y en qué se manifiestan esos deseos engañosos? Que de repente tengo un ánimo y de repente tengo otro. Esos son deseos engañosos. De repente, ¿en qué se manifiestan los deseos engañosos? Lo terrenal. Dice ahí mismo también en Colosenses, hacer morir lo terrenal. Entonces, ¿en qué se manifiesta? Que de repente, por ejemplo, porque el Señor nos está llevando a su palabra, nos sucedió algo en nuestra vida en el pasado. Y eso que nos sucedió, que ya Dios perdonó y que Dios te invita a que tú creas que Él puede sanarte, lo seguimos arrastrando. ¿Y en qué se manifiesta? En tu forma de hablar, en tus decisiones. ¿Se manifiesta en qué más se manifiesta? En los demás. Algo que sucedió en el pasado
donde Dios ya te perdonó, esos deseos de nuestra naturaleza, de ese corazón enfermo, muchas veces nos llevan a qué? A estar aferrados a algo que ya Dios que perdonó. Que Él dijo, al fondo de la mar voy a echar tu pecado y no me voy a acordar más de él. Y ahí estamos nosotros acordándonos. Y ahí viene el diablo, el acusador, y ¡pum! Lo que te hicieron, lo que hiciste. Y los deseos empiezan a tomar vida en ti. Y eso te hace inconstante. Y entonces eso opaca el corazón, eso acongoja el corazón de las hijas y de los hijos de Dios. Y entonces es cuando empiezas a perder el propósito. Y entonces en vez de caminar en la dirección correcta, ¿qué sucede? Ya no sabes por dónde vas. Dios está preparando un mensaje para que te levantes. Porque Él conoce el dolor, la angustia, la soledad, la tristeza, y quiere cambiar todo eso para que le des la gloria, para que le honres, para que aprendas a no desviarte ni a derecha ni a izquierda, para que vivas por la fe y no por esos deseos que están en nosotros. ¿Te das cuenta? Estás aquí porque Él preparó y Él conoce tus problemas. Cuando de repente vienen las personas y vienen diversas situaciones y reaccionas, te defiendes, haces prejuicios de algo que no sabes ni ha pasado y te llenas de temor. Y eso es lo que está pasando en medio de nosotros, porque eso nos está llevando a una dirección contraria. Eso nos está alejando de qué? De que des ese mensaje, de que anuncies ese mensaje que transforma vidas. ¿Cuándo te vas a levantar y vas a madurar y tomar tu llamado en serio? Parece a veces que estamos jugando en nuestra propia vida. Y no me digas que no, porque todos que sabemos nuestras debilidades, y pareciera a veces la inmadurez en que se muestra. No va a pasar nada, vas a pagar un precio, lo voy a pagar yo. Y Dios da esta palabra para muchos de ustedes, porque ya entienden que Dios los ha llamado. Y no hemos podido madurar, ¿por qué? Porque se refleja en la dirección que no es la correcta. Se refleja en las actitudes, en la inconstancia, en la apatía, se refleja allá afuera, mi hermano. ¿Sabes qué? A mí me impacta esta historia de Jonás. ¿Por qué? Porque Dios le predicó a un pueblo que se iba a perder. Y esa predicación, porque este es el punto central del libro de Jonás, dice que la predicación que dio Jonás, dice que esa gente creyó a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Jonás llevó un mensaje para traer vida, para traer esperanza, para que el destino que ese pueblo merecía cambiara, porque tenemos un Dios misericordioso. ¿Cuánta gente allá afuera está esperando que entiendas esto? Deja de justificarte. A veces es fácil justificarte y decir: es que me estropiezo esto. No, mi hermano. Dios, a final de cuentas, aunque sea doloroso, en medio de tu llamado va a cumplir el propósito. Jonás predicó con un mensaje que venía de Dios y trascendió. Pero antes de eso,
Hubo otro mensaje, su propia vida. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, a los que había llamado, les dijo: voy a morir, este es mi propósito. Van a venir los sacerdotes, van a venir esta gente, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Acompáñame ahí a Lucas 9. Capítulo 21, verso 22. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, vaya a Nínive, no a Tarsis, vaya en la dirección correcta. Niéguese a sí mismo. Mientras no nos neguemos a estos deseos, a estas pasiones, mientras no entendamos qué significa que debo crucificarlas, que deben menguar, que la obra del Espíritu Santo es el poder que me ayuda a que muera esta naturaleza pecaminosa. Y para eso se necesita comunión, para eso se necesita su palabra, que es espíritu, que es verdad. Mientras no nos neguemos, vamos a ir en la dirección incorrecta. La pregunta es: ¿te das cuenta por qué luchó tanto Jonás? Porque no podía negarse, no podía perdonar. ¿Por qué no podemos perdonar si somos hijos de Dios? En estos tiempos no podemos perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a un hijo, a un hermano, a una persona. No podemos perdonar porque no queremos negarnos, porque soy yo, luego yo y primero yo. ¿Y Dios para qué te llamó? Para preparar todo para que no seas tú, para que Cristo sea glorificado, para que nadie se jacte delante de su presencia, para que Él sea el Señor de todos, para que anunciemos que en Él hay perdón de pecados, que la sangre que Él derramó en esa cruz trajo paz y reconciliación entre el Padre y nosotros. ¿Qué representa esa tempestad? Porque representa algo: la ira de Dios por causa del pecado. ¿Cómo se aquietó la tempestad? Cuando Jonás ¿qué? Fue lanzado. ¿Sí o no? Pero ahorita vamos para allá. ¿Qué sigue diciendo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? Y todo el que pierda su vida por causa de mí. Esa es la dirección correcta. Y Dios sabe que eres mujer. Dios sabe que a veces que no tienes ese dominio propio. Dios sabe que a veces te sientes sola, frustrada, aunque tengas muchas cosas. Pero ¿sabes por qué es? Porque vamos en la dirección incorrecta.
Cuando uno tiene llamado y se somete a la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Ahí vas a encontrar la felicidad que allá afuera y que tú mismo buscaste. Porque eso va a traer gozo, alegría. ¿O no te sientes contento cuando de repente tu hijo le dices algo y se somete? Le enseñas algo y lo aplica a su vida. ¿Y cómo se siente uno? Contento. Así nuestro Dios, hermano. ¿Sí me entiende? Cuando uno hace la voluntad de nuestro Padre, hay alegría, hay gozo. La conciencia está en paz. ¿Y sabes por qué no va a estar en paz? Porque dentro de ti hay algo que le pertenece a Él, su espíritu. Y ahí te habla, ahí le habla a tu espíritu para que no duermas, no duermas. Dice la palabra: ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, ¿qué provecho hay cuando tomamos la dirección donde qué? Donde el hombre, ¿qué hace? Gana el mundo, ¿no? De repente te gusta que ser reconocido, te gusta que tener amistades, te sientes bien ahí, te asientas bien ahí, te sientes cómodo ahí, te sientes seguro, pero dice la palabra: ¿de qué te sirve si te vas a perder? Es mejor, ¿qué dice? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Voy para allá, hermano. De repente le dijeron: ¿quién eres tú, Jonás? Soy hebreo, soy del pueblo de Dios y temo a Dios. Y así a veces nos pasa a nosotros. Soy cristiano. Le decimos a los demás, a los que nos preguntan: ¿tú quién eres? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No todos son hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, pero vamos en la dirección contraria. No vamos en la dirección donde vamos a ver su gloria, donde estamos haciendo su voluntad. Mira, tú vas a predicar un mensaje que Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Me salvó a mí, te salvó a ti. Y vas a anunciar ese mensaje. Lo que se había perdido, Él vino a traer vida y vida en abundancia. Pero tu vida es una predicación. Estás predicando, porque tu vida es una predicación. Y de repente, bautizados y no personas que llevan años en una iglesia y no han dado frutos, no han madurado. Apenas y creemos que Dios está con nosotros. No hay autoridad. Cuando hay autoridad, ¿sabes qué va a pasar? Las circunstancias no van a cambiar tu dirección, la dirección que Dios te dio.
Cuando no hay autoridad, las circunstancias cambian la dirección que Dios te dio. ¿Entiendes? Te conformas con poca cosa. Te conformas. Pero por acá, por el mundo, no te conformas, quieres más. ¿Sabes qué, mi hermano? Dirección contraria a la voluntad de Dios. Cuando vas en la dirección correcta, lo conoces, lo necesitas. ¿Y sabes qué sucede? Eso te cambia. Eso sí transforma. Porque entonces su presencia ya no andas diciendo, no pasa nada si no me congrego. Yo estoy bien, pues con que no haga lo malo o no haga las cosas que antes hacías. Para eso te llamó el Señor. Esos son tus deseos engañosos y los míos. Tú eres un hijo de Dios, donde Dios te va a usar como profeta. Donde tú estés habrá bendición. Personas van a escuchar un mensaje porque ven tu vida, pero también porque en tu boca está una palabra que bendice, que trae esperanza, que consuela, que edifica, que corrige, que exhorta. Para eso te llamó el Señor y para eso estamos aquí, para que se cumpla su propósito, para que nuestros hijos vean cómo nosotros como padres aprendimos a caminar en la dirección correcta, siguiendo a Jesús. Finalizo con esto. Vinieron esos hombres religiosos y le dijeron al Señor: danos una señal y creemos en ti. Si tú nos das una señal, te seguimos. Creemos en ti. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo dijeron? Incredulidad. Pero también, ¿qué más? ¿Cómo? No. Por ahí va, pero no es la palabra. O sea, si tú nos das una señal, nosotros creemos en ti, te seguimos. ¿Cómo se le llama eso? Interés. Y cuando hay interés, hay orgullo. Cuando hay orgullo, ¿qué más hay? Terquedad. ¿Por qué? Porque no lo iban a seguir al Señor. ¿Por qué? Por lo que Él es. Y la terquedad se manifiesta. ¿Por qué? Porque siempre buscamos el interés para nosotros. ¿Por qué creen que el Señor nos sacó de ahí afuera? Porque éramos interesados. Si me das, te doy. Y dijo: no les voy a dar una señal. Y si ustedes piden una señal, solo van a ver esta. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Y ahí en las entrañas de la tierra le va a predicar a aquellas personas que están ahí. Y se va a levantar. Esa es la única señal que van a recibir. Por orgullosos, por interesados, por dejarse nada más llevar por sus deseos. Ahora, ¿qué señal cambió mi vida? De repente creía yo, ¿no? Pues necesito que me ayudes. A ver cómo le haces. No lo hizo. Y entonces, pues preparó
todo. Y después preparó un reclusorio. No que él me mandara, sino que mis decisiones me llevaron a ese lugar. Y ahí en el reclusorio, el orgullo todavía. Ustedes están mal, yo estoy bien. ¿Por qué me hicieron esto? Si no me hubieran hecho esto, no estuviera así. Orgullo. ¿Y sabes qué? Como no entiendes, entonces, ahí en la cárcel, voy a preparar algo para que tengas sed. Anhelo de cambiar, de rendirte. Así como lo decía usted. Así. Y lo hizo. Y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él no llegó antes ni después. Él sabe cómo llegar. ¿Para qué? Para transformar nuestro corazón y entender mi condición. Soy un pecador. Fui un pecador. Y Él me salvó. Y ese amor no se compara ni con el de una madre ni con el de un padre. No hay comparación. Porque ese amor Él lo mostró ahí en esa cruz. Esa carne en la cual Él se vistió, Él ahí fue molido. Ahí se molió. Ahí mis enemistades, mis deseos, ahí fueron clavados. Ahí fueron avergonzados. Porque ahí estaba mi pecado. Y Él cargó nuestro pecado. Por eso estamos aquí. Por eso somos hijos de Dios. Y ahora, en esta nueva vida, 2 predicaciones. Tu conducta, tu testimonio. Y de tu boca, tú vas a traer bendición. ¿Tú lo crees? ¿Reconoces en qué dirección vas? Pregunto, ¿en la correcta? ¿Por qué no te pones de pie? Porque esta es la señal. La dirección correcta es esta. Ir y predicar a toda criatura. ¿Pero qué voy a predicar si mi vida no da testimonio de que Jesús vive en mí? ¿Qué hago, hermano? El apóstol Pablo dijo: vístete de ese nuevo hombre que fue creado para ser de bendición. Haz morir lo terrenal, impurezas, deseos malos, envidias, avaricia, dice. Todo eso, dice, es idolatría. Vístete, dice, de ese nuevo hombre que pero no puedo, Señor. Haz morir lo terrenal. ¿Cómo lo hago morir? Jonás se sometió. Mira, Dios perdonó a Nínive, porque ese es el punto central. Dios perdonó a Nínive. Y Jonás dice: estoy enojado hasta la muerte. Se le olvidó que ahí donde estaban los ácidos gástricos y ahí donde no había un celular para prender la lámpara y nada para pedir auxilio, se le olvidó de dónde Dios le había sacado. Y viene enojado y dice: mejor, estaba enojado con Dios, se estaba quejando, y fue y se sentó a un lugar fuera de la ciudad
para ver qué acontecía. Y Dios preparó una calabacera. ¿Por qué? Por ahí dicen que le faltaba pelo. Preparó la calabacera y le daba sombra. Y entonces se puso contento. ¡Ah, qué rico! De aquí voy a ver, como en el cine, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando no vamos en la dirección correcta, no sabemos qué va a pasar. Cuando vamos en la dirección correcta, alineados a su palabra, cuando la palabra está aquí traspasando nuestro corazón, la estamos buscando, ¿sabes qué va a pasar? Sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ya para terminar, de repente él estaba contento. Ya se le había olvidado ese berrinche. Y Dios preparó un gusano. Y ese gusanito mató la raíz de la calabacera. Y la calabacera se marchitó. Y entonces le empezó a dar el sol. Y se empezó a enojar. Y es mejor morirme. ¿Saben qué significa Jonás? Paloma. Y yo digo, ¿cómo que Jonás significa paloma si este hombre era de doble ánimo, no estaba muy bien? Se parece a mí cuando no tenía al Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Que se enojó. Y viene el Señor y le da una lección. Dios va a preparar lo que tenga que preparar para darnos una lección. Y no te olvides la señal que recibiste para que tuvieras esta vida nueva. Y no se te olvide anunciar allá afuera que en Él hay salvación. Si nosotros nos quedamos callados, ¿qué va a pasar allá afuera con las personas? ¿Quién les va a hablar? Cuando tú hables, va a suceder algo allá afuera. ¿O no sucedió, Natalie? Para la gloria del Señor. ¿Sucedió o no sucedió? Estaba preparado todo. La hermana estaba con su escoba y de repente vio un carro que no conocía y en su territorio y la escoba y la mirada. Y yo dije, Señor, aquí va a pasar algo. Pasó algo. Y de repente, hermana Lupita, asómese porque como que la señora trae algo. Y ya ven a la hermana, se calmó. No era lo que pensaba. Dios había preparado todo para que usted le diera su corazón. Y Él va a usar lo que tenga que usar. El instrumento que tenga que preparar lo va a usar para darnos una lección. Sin Él nada podemos hacer. Él le va a dar una lección a nuestra vanidad, a nuestro orgullo. Él va a someter nuestro carácter. Y si a veces pareciera que no lo dejamos, ¿no? No, pero así como Jonás, ¿no? Preparó la tempestad, las suertes, el pez, la calabacera, el gusano. Y le hizo entender a Jonás esto. A ver, Jonás, a ti no te costó trabajo que en un día esa calabacera se levantara para darte sombra y tú estuvieras bien. A ti no te costó trabajo. Eso lo hice yo para ti. Dice, y tú te enojas tanto, dice, porque tuve misericordia de toda esta gente que no sabe cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. ¿Cómo no los voy a perdonar? Ese tú te enojas tanto significa, te aferras tanto a esos deseos, a ese carácter, a eso que ven los demás, te aferras tanto y no te das cuenta la bondad de tu Dios. No estás creyendo que Él tiene control de todo.
los que aman a Dios, todas las cosas las va a encaminar a bien.